Una de las propiedades fundamentales de la materia es la densidad. La densidad es una propiedad intensiva. Las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad o tamaño del material. Por ejemplo, el punto de ebullición, algunas propiedades físicas como la ductibilidad, la maleabilidad, el punto de fusión y justamente la densidad es una propiedad intensiva. En cambio, propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad o tamaño del material. Por ejemplo, la masa, el volumen, el área, la longitud serían propiedades extensivas. De ahí que si decimos que la densidad es una propiedad intensiva, por ejemplo, si yo tengo un balde de agua, tengo un vaso de agua y tengo una gotita de agua, en los tres casos la densidad del agua siempre va a ser un único valor, que en este caso sería 1 gramo sobre centímetro cúbico, no dependiendo de la cantidad de agua que yo tenga. Si la densidad es masa sobre volumen, la masa es una propiedad extensiva y el volumen también. Dos propiedades extensivas, la relación de ambos, me da una propiedad intensiva, en este caso la densidad. Por definición, entonces, la densidad es la masa de un cuerpo por unidad de volumen que ocupa dicho cuerpo. Entonces, podemos calcular la masa o podemos pesarla, podemos calcular el volumen o podemos medirlo, y si dividimos ambos parámetros, tenemos la masa entre el volumen que me da la densidad. Las expresiones de la densidad. Tenemos la densidad absoluta que se simboliza con esta letra griega Rho. Entonces, la densidad absoluta es la relación entre la masa sobre el volumen. Las unidades, por ejemplo, son gramos sobre centímetro cúbico y en el sistema internacional las unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Luego tenemos otra expresión que sería la densidad relativa. Esta densidad relativa es la densidad absoluta dividido entre una densidad de referencia. Es adimensional, no tiene unidades, y esta densidad de referencia se toma una densidad conocida del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, si queremos usar la densidad relativa para líquidos y sólidos. Si queremos utilizar la densidad relativa en gases, tomaremos como valor la densidad del aire, que vale 1,29 gramos sobre litro. Otra expresión de la densidad es el peso específico, que es igual al peso dividido entre el volumen del cuerpo. Pero el peso es masa por gravedad. Si dividimos entre el volumen, masa sobre volumen, nuevamente tengo la densidad absoluta multiplicada por la aceleración de la gravedad, que sería en este caso el peso específico. Las unidades en el sistema internacional son Newton sobre metro cúbico. Luego tenemos el peso específico relativo, que sería igual al peso específico dividido entre un valor de peso específico de referencia, pero el peso específico hemos dicho que es densidad por gravedad, y el peso específico de referencia sería una densidad de referencia también por gravedad. Entonces la gravedad se simplifica y resulta que el peso específico relativo es igual al peso, es igual a la densidad relativa. Podemos nosotros calcular la densidad en función de datos de masas. Entonces siempre partimos de que la densidad de una mezcla es masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. La masa de la mezcla podemos sumar todos los componentes de la mezcla, A, B, C, etcétera, y el volumen de la mezcla también podemos sumarlo, A, B, C, etcétera, esto considerando que los volúmenes son aditivos. Entonces, si tenemos dos componentes, el componente A y B, efectuamos las operaciones masa de la mezcla, masa de A más masa de B, dividido entre sus correspondientes volúmenes. Entonces, pero el volumen es igual a la masa sobre densidad, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos esta expresión para dos componentes. Si tenemos ya n componentes, generalizando esta fórmula,
Entonces sumamos todas las masas hasta llegar al enésimo componente y aquí escribimos el volumen en función de masa y densidad para todos los componentes, hasta el último de ellos. Entonces tendríamos esta otra relación. Si tenemos el caso que dos componentes de masa son iguales, es decir, la masa de A y masa de B tienen el mismo valor, entonces se simplifican las masas y quedaría esta expresión 2 sobre la suma de las densidades de ambos componentes, que son 2. Esta fórmula podemos generalizarla para n componentes que tienen masas iguales. Por lo tanto, simplemente aquí quedaría generalizando n componentes sumados sobre el inverso de los n componentes, el inverso de sus densidades. También podemos expresar la densidad en función de datos de volumen. Entonces, nuevamente partimos que la densidad de una mezcla es la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. Hacemos las respectivas sumas. Entonces, si consideramos dos componentes A y B, igual aplicamos, ¿no? Masa de la mezcla sobre volumen de la mezcla. Y aquí ahora la masa la expresamos en función del volumen. Si densidad es masa sobre volumen, masa sería densidad por volumen. Esto lo hacemos para el componente A y para el componente B. Y obtenemos esta relación. Ahora para n componentes, generalizando esta fórmula, igual sumamos todas las masas, todos los volúmenes y escribimos la expresión en función de volumen. Entonces tendría la suma de densidad por volumen de cada componente hasta el enésimo componente y sumamos los volúmenes también hasta el enésimo componente. Ahora, si tenemos el caso que dos componentes tienen el mismo valor de volumen, entonces esta fórmula, aquí podemos ver que se va a simplificar los volúmenes. Entonces simplemente la expresión me quedaría densidad de A más densidad de B de ambos componentes dividido entre 2. Generalizando esta anterior fórmula para n componentes y todos ellos tienen volúmenes iguales, entonces tendríamos la suma de densidades hasta el enésimo componente dividido entre el número de componentes. La densidad se puede medirla en el laboratorio. Existen métodos indirectos. Por ejemplo, consiste en que si yo tengo un volumen de líquido, digamos, medido en una probeta, y puedo pesar el líquido descontando el peso de este recipiente con la función de tarado de la balanza, entonces tendría el volumen y la masa, ¿no es cierto? Con esas dos cantidades yo puedo hallar la densidad del líquido. En lugar de probeta también puedo utilizar más bien un matraz aforado que me ayuda a la exactitud de la medida del volumen del líquido. Igual tenemos un volumen y pesamos el líquido. Y finalmente, si yo quiero una mejor exactitud en la determinación de la densidad, utilizamos este aparato que es un picnómetro. Entonces, el picnómetro nos mide con una gran precisión, exactitud, el volumen del líquido contenido. Entonces, yo tengo ya el volumen establecido y se pesa el picnómetro limpio y seco, vacío, y luego se pesa el picnómetro con el líquido. También puede servir para medir sólidos. Si colocamos aquí el material sólido, entonces primero se pesa el material con el líquido y luego se pesa el material con el sólido. Igual tengo la relación de ambos y voy a tener la densidad. También existen métodos directos para determinar la densidad, que consiste en el empleo de estos densímetros. Entonces, el densímetro es este aparato que lo sumergimos en un líquido y en el vástago tenemos aquí una graduación. Entonces, donde llegue el nivel del líquido y coincide con una línea de la graduación, aquí podemos nosotros leer la densidad relativa de mi líquido.